Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos con un nuevo video tutorial. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la creación de una tabla. En el video pasado hablamos sobre la creación de una base de datos. En esta oportunidad ahora vamos a agregar tablas a nuestra base de datos, ¿verdad? Bueno, sin más que agregar, entonces vamos al SQL Management Studio para crear nuestras tablas, ¿verdad? Ok, acá ya estoy conectado. Entonces yo voy a abrir una nueva ventana para escribir mi query. Vamos a New Query y acá nosotros podemos escribir la sintaxis o el código. Bueno, entonces empecemos. Primeramente vamos con la creación de una base de datos. Eso ya lo vimos en un video pasado, pero necesito de una base de datos para poner mis tablas, ¿verdad? ¿Por qué creamos una base de datos? ¿Por qué? Porque queremos que toda nuestra estructura de negocio esté almacenada, digamos sus datos que estén almacenados en una base de datos, ¿verdad? Para que siempre tenerlo y poder acceder a ellos. ¿Y dónde se guardan esos datos? Bueno, esos datos, al margen de que están guardados en una base de datos, están guardados en unas tablas, ¿verdad? Esas tablas están dentro de una base de datos y es por eso que necesitamos una base de datos y de sus tablas. Entonces vamos a crearlas ahorita una base de datos y luego una tabla como ejemplo. Entonces, para crear una base de datos, como ya vimos en el video pasado, vamos a escribir create database y damos el nombre de la base de datos. En este caso le quiero llamar training o entrenamiento. Bueno, de esta manera entonces yo ya estoy creando una base de datos. Entonces podemos presionar F5 o simplemente presionar el botón ejecutar y vamos a crear esa base de datos. Tenemos el mensaje que ha sido exitoso. Entonces, ¿dónde esa base de datos ha sido creada? Entonces vamos a buscarla acá. Ahora no lo vemos, pero tenemos que refrescar o actualizar la base de datos. Entonces vamos al último botón y entonces acá tenemos nuestra base de datos llamada entrenamiento, ¿verdad? Ahora, esta base de datos, como les decía, internamente tiene más objetos. Uno de ellos son tablas, ¿verdad? Entonces no tenemos ninguna tabla hasta el momento. Entonces vamos con la creación de la tabla. Así como creamos una base de datos con la palabra clave create, vamos a usar la misma palabra clave para crear una tabla. Entonces escribimos create table. A continuación de eso, nosotros lo que tenemos que escribir es el nombre de la tabla, que se llama empleados. Normalmente las tablas son escritas en singular, como buenas prácticas, ¿ok? Si ustedes notan algo, ven esta rayita rojita acá, es un warning, ¿ok? Que te está diciendo que hay un error o algo está pasando. Pero quiero escribir esto de acá. Ok, entonces tenemos esto. Create database y le hemos llamado test. ¿Por qué en este caso no tenemos una rayita roja como la tenemos aquí abajo? Bueno, no tenemos porque simplemente aquí ya terminó el statement. A mí me basta escribir una sola línea de código para crear una base de datos. Entonces ya el compilador no está esperando nada, ya no necesita nada para una simple creación de algo, que en este caso de esta base de datos. Pero en este caso, esta raya roja te dice algo. Vamos a ver qué es lo que dice. Voy a poner el mouse sobre la rayita roja. Y dice sintaxis incorrecta cerca de la palabra, perdón, cerca del nombre, ¿verdad? Se esperaba paréntesis or as. ¿Qué nos indica esto? Nos está indicando que el código para la creación de una tabla está incompleto. Todavía te está pidiendo que tú crees los campos, ¿verdad? Y sí, tiene sentido porque una tabla está compuesta por columnas y filas, ¿verdad? Las columnas son los headers o cabeceras de tu tabla, digamos, de cada columna, ¿verdad? Cada columna tiene un header o una cabecera que tiene un nombre, por ejemplo, el nombre name, donde en esa columna están todos los nombres de cada registro, ¿ok? Y mientras que las filas son cada registro que tú tienes en tu tabla, ¿ok? Entonces, después que damos el nombre a esta tabla, tenemos que abrir paréntesis. Y luego de esto vamos a darle nombres a nuestras columnas. Supongamos que nosotros en esta tabla queremos guardar el nombre del empleado, el segundo nombre del empleado, el apellido del empleado, la edad del empleado y digamos el sexo del empleado, ¿ok? Entonces vamos a crear esas 5 columnas. No se olviden o tener siempre presente algo. Siempre una tabla tiene que tener un ID, un número que identifique cada fila o cada registro que tú ingresas en tu tabla, ¿verdad? Entonces vamos primero con la creación de esa columna. Entonces escribimos de la siguiente manera: ID empleado y vamos a darle un tipo de dato a estas columnas, ¿ok? Voy a decir que esta columna va a ser de números o va a ser entera o integer o int, ¿ok? Y que sea not null, coma. Ahora, déjeme explicarle
¿Por qué tenemos que asignarle un tipo de datos a una columna? Bueno, eso es lo que nos va a permitir más adelante, en cierta forma, validar los datos que tú estás ingresando a esa tabla. Por ejemplo, si yo digo que este ID tiene que ser integer, o sea, de número nada más, cuando yo haga un insert o quiera insertar algún registro nuevo a esta base de datos, si yo a la columna ID empleado le pongo, en vez de un número, le pongo una letra o un string o un nombre, yo voy a tener un error porque yo estoy declarando esta columna como un integer y no como un string. O sea, entonces, en cierta forma, nos sirve como para validar a los datos que estamos ingresando, ¿verdad? Entonces, de la misma manera como hemos creado esta columna ID empleado y le hemos dado su tipo de dato, vamos a crear las demás. Entonces, vamos a llamar nombre empleado y esta no va a ser integer, obviamente, no va a ser el número. Este va a ser, digamos, en varchar. Y le damos un tamaño. El tamaño quiere decir de cuántos caracteres va a contener esa columna o ese valor que estás ingresando. Vamos a ponerle 50, ¿ok? Y vamos a ponerle coma. Bueno, aquí tenemos que agregar si es nulo o not null. O sea, si es que va a permitir, digamos, datos nulos o no. ¿Ok? En este caso, recordar algo más, que un ID nunca puede ser un dato nulo, siempre tiene que ser un not null, o sea, siempre declárenlo como not null porque siempre tenemos que ingresar algún ID a lo que estamos registrando, ¿verdad? Entonces, pero en el caso de, por ejemplo, el nombre del empleado, null, digamos, ¿ok? Vamos a llamarlo para que sea más real, not null, ¿ok? Sigamos, vamos a poner segundo nombre y de la misma manera en varchar de tamaño 50 y que sea not null, el otro que sea edad obviamente va a ser número integer, este puede ser null, no hay problema, y el sexo va a ser, digamos, vamos a ponerle varchar de tamaño 1 y ya tenemos nuestras 5 columnas, ¿ok? A la última columna no se le da coma, simplemente se la deja así y procedemos a cerrar el paréntesis. Entonces de esta manera ya estamos creando nosotros una tabla, ¿ok? Algo bonito de SQL es que tú puedes seleccionar lo que tú quieres ejecutar. Tú puedes tener muchos statements o declaraciones en esta ventana, pero seleccionando nada más lo que tú quieres y presionando este botón o F5 estás ejecutando solamente lo que está sombreado. Entonces nosotros no necesitamos ejecutar esto porque ya la base de datos está creada. Nada más procedemos a ejecutar esta parte para que la tabla sea creada. Entonces damos execute y obtenemos un mensaje de éxito, ¿verdad? Entonces ya la tabla está creada. Entonces, ¿dónde está creada esta tabla? Ok, acá hay un detalle muy importante de tener en cuenta. Yo he cometido un error, pero es bueno que ustedes también sepan de este error, ¿verdad? He cometido un error y he creado la tabla estando en la base de datos master. Hemos creado primero una base de datos llamada entrenamiento y nuestra expectativa ha sido guardar todas las tablas o objetos que creemos en esa base de datos, pero si yo voy a tablas y doy clic derecho y pongo refrescar, yo no tengo ninguna tabla. ¿Por qué? Porque esta ventana ha sido ejecutada dentro de la base de datos master. ¿Ok? Entonces yo tengo que asegurarme que yo estoy en la correcta base de datos. Esto lo puedo hacer manualmente o gráficamente, perdón, yendo al combo box de acá y seleccionar la base de datos donde estoy, entrenamiento, o de esta manera como ya lo vimos en el video pasado, use, digamos, entrenamiento. Ejecutemos todo esto. Dije que si no lo sombreo ya es porque va a ejecutar todo esto junto. Y claro, yo quiero que ejecute también esto porque quiero asegurarme que estoy usando esta base de datos. Entonces vemos acá que dice master. Entonces, pero si ejecutamos, esta línea lo que hace es pasar a usar la base de datos llamada entrenamiento y por ende esta tabla está yendo a esta base de datos. Ahora si vamos a la base de datos de entrenamiento y refrescamos nuestras tablas, vamos a ver a nuestra tabla que hemos creado acá, que por cierto está mal definida porque dijimos que hay que tratar de usar que los nombres de nuestra tabla sean en singular, ¿verdad? Esta debió ser empleado en vez de empleados.
Entonces nuestra tabla está lista para ser usada. Ok, entonces hemos visto la manera de cómo crear una tabla pero con código. Y esto también se puede hacer gráficamente. Es más fácil, pero si te acostumbras a esta manera con código, yo creo que hay más flexibilidad en este aspecto. Pero vamos a mostrar cómo crear una tabla gráficamente. Entonces, si tú vas a la carpeta tablas, le das clic derecho, pones nueva tabla o new table, entonces se te va a aparecer un wizard para crear esas mismas columnas que nosotros hemos estado creando manualmente. Acá puedes llamar a la columna ID, le das el dato, el tipo de dato como ya veníamos hablando, y si quieres que permita nulos o no. Y puedes generar otra columna, nombre, y le das el tipo, y de esa manera estás creando una tabla gráficamente. Luego de esta, ¿cómo le das el nombre a esta tabla tú? Vas a save o guardar y ahí recién te pregunta qué nombre le quieres dar a tu tabla. Yo no voy a guardarla, simplemente estoy mostrando cómo crear la tabla gráficamente. Entonces a continuación, si tú le das OK, entonces esa tabla tiene que estar en la carpeta tables o tablas de tu base de datos entrenamiento. ¿Ok? Bueno amigos, espero que haya sido muy útil este video y hayan entendido cómo la creación de una tabla, ¿verdad? Y bueno, gracias por ver el video y los espero en un próximo video. Gracias.